¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy 4 de marzo del 2014 estamos en vivo de nuevo con Cristian Ceballos, nuestro amigo invitado, que pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Pepe, realmente te agradezco otra vez más el espacio aquí en la Ruta Verde para compartir con toda la gente que nos ve. Y aparte hoy, al menos así lo muestra la luz, pero hoy te pusiste la camiseta de tu canal y todo, ¿no? Por lo que veo. Sí, ahora sí venimos de verde, ¿no? Aquí en la Ruta Verde. Los invito, por cierto, a que vean el canal de Cristian Ceballos. Abajo en la descripción les dejo lo que es la primera parte de este video, porque este video no nada más es sobre Ucrania y sobre Venezuela, también es una temática que va mucho más profunda y que tiene que ver con cada uno de ustedes en el país que vivan. Realmente este no es un tema sobre un lugar geográfico específicamente como Ucrania o como Venezuela, sino que esto es un movimiento, es algo que está pasando globalmente. Hay una primera parte que hablamos de las autodefensas de Michoacán. Si no han visto el video, en la descripción ahí está el video. También en la descripción está el canal de Cristian. También en la descripción pueden encontrar un video sobre las predicciones del 2014. Bueno, quiero que si no han visto sus videos, si no conocen el canal de Cristian, los vean. Si pueden también darse una vuelta a larutaverde.com, que ese es el sitio de la Ruta Verde. Por favor, dense una vuelta. Gracias pues por todos los comentarios. Ayer no se pudo hacer el video porque pues nos sorprendió una tormenta eléctrica. No entendíamos por qué fallaba tanto el internet y repentinamente, bueno, mi perra se puso muy nerviosa y a los 5 minutos llegó una tormenta durísima. Nosotros no éramos conscientes, pero donde se transmite la señal y todo este tipo de cosas, pues ya había llegado la tormenta primero y era imposible, ¿no? El internet. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Pepe, vuelvo a decirte las gracias y sí, como decías. Ahora, lo que era maravilloso es que ayer también estaba lloviendo aquí en Capital Federal, Buenos Aires. No llegaba a ser una tormenta eléctrica, pero eh, está claro que tanto la ruta como el camino, hasta en el clima, tenemos esos puntos en común. Se coordinan. Oye, fíjate que se me hizo bien curioso, pero nos escribieron de muchas partes del mundo en las que describían el mismo clima a la misma hora. Un frío con tormenta, nos hablaron de varias partes de Latinoamérica, de España, de México, de Estados Unidos, donde yo decía, bueno, todo el mundo vive en Monterrey, ¿qué pasa? Porque me escribían lo mismo que estábamos viviendo y resulta que, pues, ¿no? Ya me ponían ahí de dónde estaban, ¿no? Incluso, bueno, cerca de por aquí. Eh, pues, ¿cómo ves si empezamos con el tema, antes que todo, dando como una introducción de por qué ligamos el tema de las autodefensas de Michoacán y de todos estos movimientos que están surgiendo en el mundo con Ucrania y con Venezuela? Ah, buenísimo. Mira, estamos viviendo y estando además siendo protagonistas in situ de una época maravillosa que dentro de 50, 100 años nuestros tataranietos leerán en los libros de historia como nosotros hoy leemos lo que ha pasado en la revolución industrial, como lo que ha pasado en la época libertadora en todo lo que es América, como hoy leemos lo del Imperio Romano y demás. O sea, estamos en una época que marca historia, una historia que, como toda cuestión, cuando tú estás in situ, no la puedes ver porque ves, por lo general, muy reducido, ves quizás lo que pasa alrededor tuyo, y si bien hoy en día con toda la cuestión de la interconectividad que hay de las comunicaciones, estamos mucho más conectados, no hay que olvidarse que por lo general lo que vemos por los medios de comunicación está muy filtrado de acuerdo a los intereses de turno. Seguramente hoy en día, si tú estás viendo la CNN, pues verás una versión de lo que pasa en Ucrania muy distinto si estuvieras viendo el canal oficial de Moscú. En cambio, este tipo de espacios, como el que propone la Ruta Verde, como el que propone Tu Propio Camino y tantos otros que por suerte hay en Internet, lo que nos permiten es justamente trascender y tener una mirada mucho más, como digo, de vuelo de águila, una mirada con mucha más perspectiva, mucho más global. Para entender también esto, y ahora sí ya un poquito más puntual a lo que ya hemos hablado en otra oportunidad, decíamos que estamos en un tiempo que es histórico, ¿por qué? Porque se han caído
las instituciones y los puntos de referencia en donde el ser humano estaba acostumbrado a ir a encontrar una respuesta. Si hasta hace unos años atrás tú tenías algún tipo de problema, ¿ibas a dónde? Ibas a refugiarte a la religión, si era un problema que tenga que ver con tu parte existencial, buscabas amparo en el Estado, si era alguna cuestión más que tenga que ver con tu vida social, buscabas amparo en la ciencia para que te proteja, ¿sí?, de todo lo que es la cuestión de las enfermedades, o bienestar a través de lo que la tecnología te puede ofrecer, y obviamente todo eso en función de tener un pasar económico agradable. Bueno, todo eso era donde desde chiquito a cada uno nos han acostumbrado a ir a encontrar respuestas. ¿Y eso qué hizo? Hizo que nos olvidemos de ir al lugar donde realmente están las mejores preguntas y las mejores respuestas, que es dentro de cada uno de nosotros. Ha sido comprobado por distintos motivos, tanto por lo que pasa in situ, como por lo que nos cuentan las profecías, que tiene que pasar en esta época de cambio, pues esos lugares han colapsado, ha mostrado no tener la eficiencia, ha mostrado no tener la calidad de respuesta que se necesita para estos momentos. Se cayó el comunismo, se cayó el capitalismo, la ciencia quedó al descubierto a través de toda la industria farmacéutica, del cuento del calentamiento global, la religión ni hablar, sobre todo lo que es la religión que tengan que ver con el catolicismo, todo lo que ha pasado en el Vaticano, toda la corrupción que hay detrás, todo quedó expuesto mostrándote que en realidad donde tú ibas a encontrar o querías encontrar una respuesta, pues no se sostiene. Y claro, ¿qué haces si, como pasa en Michoacán, que es lo que hablamos un poquito la vez anterior, te encuentras en una situación de violencia extrema en donde llega un narcotraficante a tu casa a golpearte la puerta diciéndote que se lleva prestada a tu mujer o a tu hija? ¿Qué haces ante eso? ¿Qué haces si a quien supone que tiene que haber una respuesta, que es la milicia, que es el gobierno, está en realidad metida en eso? Y es quien lo avala, quien lo permite, porque detrás hay un negocio. ¿Qué respuestas? Pues no te queda más que tratar de crear otro tipo de respuestas. Y en esto mencionábamos que México es un poco la punta de lanza. Y lo comulgábamos con la cuestión de las profecías mayas, de que México, a través de Uxmal, fue la puerta de entrada a esta nueva era, que desde el 2012 estamos ya ahora atravesando. Y a partir de ahí decíamos que lo que viene son cambios a nivel social que cada vez pongan más en jaque todo aquello donde antes apostábamos fichas. Y así como tiene que caer literalmente todo lo que es las estructuras políticas y las estructuras religiosas. Y la única forma que de eso caiga totalmente es que tú realmente te organices a ti mismo y con quien tienes al lado y encuentres una nueva manera. No que esperes que ahora sea no lo que pasa en Ucrania, no que ahora esperar que salir del yugo del que estaban para llegar a un nuevo yugo, disfrazado de democracia o disfrazado de imperio ruso, no importa. Pero sería seguir esperando más de lo mismo. Es el tiempo de encontrar la respuesta en donde está lo idéntico en lo diferente. Capitalismo, comunismo, Rusia, OTAN, es lo mismo. Es lo mismo, es como un partido de fútbol donde visten distintas camisetas, pero el dinero va para el mismo lugar. Y acá está pasando exactamente lo mismo. El día de hoy compartíamos una frase de Carlos Castaneda en la Ruta Verde de Facebook, donde hablaba sobre que pues todos los caminos nos llevan exactamente al mismo lugar, que lo que en todo caso deberíamos de hacer sería escoger el camino que nos dicte el corazón, ¿no? Y disfrutar de ese camino, ¿no? Al final de cuentas creo que en el lado de Venezuela, en el lado de Ucrania, en el lado de los países que han estado en conflicto últimamente, en Michoacán, pues sí, a lo mejor las razones pueden parecer diferentes, los caminos o las formas pueden parecer diferentes, pero al final de cuentas estás hablando de que es gente que está despertando, que está
no tanto con una ideología en específico, aunque también hay grupos que se quieren aprovechar, como siempre, pero que en general no se siente muy fresco. Mira, he visto algunos documentales que han estado sacando de Venezuela, del mismo Michoacán, de Ucrania, y cuando van con la gente, cuando van con, no tanto con los líderes políticos, sino cuando van y entrevistan a la gente se le ve frescura, se le ve como si estuvieran realmente conectándose con algo más y eh, es diferente cuando quieren crear un conflicto o cuando quieren. Claro que van siempre las dos partes, los enemigos van a. Mira, ¿qué pasaba en Michoacán? En Michoacán decían los mismos narcotraficantes. Es que los grupos de autodefensa están subsidiados por otros grupos de narcotraficantes, ¿no? Y lo que dicen, por ejemplo, en Rusia, bueno, perdón, en Ucrania. En Ucrania dicen es que los que están creando oposición hay grupos de extrema derecha, neonazismo y todo esto, ¿no? Y no es que no los haya, los hay. Y de hecho en las entrevistas y en los documentales están bien identificados dónde están, qué es lo que hacen, ¿no? Pero el grupo en general es un grupo que pues está tratando de cambiar su propio sistema, lo que pasó un poco en Islandia y lo que seguramente va a empezar a pasar en muchos países. Una cosa que es bien curiosa, ¿no? Y es una costumbre muy latinoamericana, es rápidamente la crítica ya van a empezar a opinar sobre Ucrania, ya van a empezar a opinar sobre Venezuela. Pues si no están viendo cómo está su propio país, si no están viendo cómo está no sé qué, yo siento que nos hemos, sobre todo en Latinoamérica, vuelto por la costumbre del nacionalismo, ¿no? Decir, bueno, mi cultura es como mi todo, ¿no? Y lo que pasa afuera es extranjero y es de alguien más, ¿no? No soy yo. Y entonces esa costumbre nos ha llevado a no identificar cosas que nos van a suceder tarde o temprano a nosotros y por lo mismo pues a muchos los puede pescar desapercibidos, como no estudiar la historia, ¿no? No estudias la historia, pues obviamente te va a estar sorprendiendo todo el tiempo, pero si tú vas entendiendo cómo está dándose cada movimiento en todo el mundo, es como lo que pasó en los 60. Surgieron muchos movimientos estudiantiles en todo el mundo que buscaban un cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Y así en diferentes épocas del mundo, ¿no? No es que se pongan de acuerdo, sino es que es como parte de una conciencia global, ¿no? Parte de la cultura, de la información, de cómo eh, pues se van dando las cosas por el nivel de evolución que hay, ¿no? Es que, a ver, esto es como cuando tú agarras y pones las fichitas del dominó paradas una al lado de la otra y tiras la primera y en cadena empieza a caer una ficha tras la otra. Puede ser que, como tú decías, lo que tú llamas tu país esté en algunas fichitas más adelante o más atrás. La cuestión es que igual ese movimiento le llegará. Independientemente de que esto de las divisiones políticas y los nacionalismos sirven a intereses que lo que le importa es justamente que tú y yo no nos pongamos de acuerdo porque cada uno defiende lo suyo. Y eso que pasa en los países hasta sucede en las mismas comunidades, ¿no? Donde tú a veces no te puedes poner de acuerdo ni siquiera con tu vecino por alguna cuestión. Y eso es parte de lo mismo para, mientras más dividir y triunfarás, ¿no? Como dice el dicho, como profesa. Y vuelvo a decir, lo que está pasando ahora en Venezuela puntualmente, o en Ucrania, que es como el lugar donde se puso de moda, como en algún momento fue Islandia, como fue Grecia, como lo fue Siria, y vamos, o Egipto. Tú fíjate que es como decir, cada 15, 20 días aparece un nuevo foco, ¿sí? Uh -huh. Y que luego queda silenciado, que no es lo mismo decir que ya está resuelto. Exacto. Silenciado no es que resuelto. Las cuestiones no se han solucionado, están siendo tapadas. Quien cree, por ejemplo, que en Grecia no hay ningún problema, es porque obviamente estamos aquí en la otra punta del mundo y no vemos, pero ve y pregúntale a un griego lo que es su día a día, cómo resuelve su cuestión cotidiana. Bueno, lo mismo pasa en todos estos focos. Y tanto para México como para Argentina, Venezuela es simplemente una precursora. Y lo mismo que está pasando con Ucrania respecto a
a lo que es ahí, los intereses que hay detrás de todo eso. ¿Intereses de qué? De dominación, de poder. Pues sí, claro, pero no te olvides que cuando aparte hay conflictos armados, cuando hay guerras, cuando hay invasiones, es una manera también de movilizar toda una maquinaria que al fin y al cabo lo que genera es dinero. Es Estados Unidos y Rusia obviamente como los especialistas detrás de todo eso en generar guerras cada vez que sus economías se estancan. Porque la generación de guerra o de posibles focos de conflicto mueven toda la industria metalúrgica nuevamente y ponen en función toda una línea de créditos y demás que lo que hacen es le dan un impulso a las economías. Eso fue lo que pasó durante siempre. Que esté disfrazado de todo lo que tú quieras es otro tema. Pero detrás de esto en realidad lo que hay es una crisis absoluta de los gobiernos, de los estados, que lo que vuelven a reflejar es la misma crisis absoluta en la que estamos inmersos cada uno de los que componemos esos estados. Por eso el cambio y todo lo que esto implica es, ok, ya muchos sabemos lo que no queremos, ya muchos sabemos a qué no apostarle. Ahora estamos en el momento donde tenemos que aprender a crear nuevas instituciones, nuevas cuestiones. Ahora, si tú me dices que vamos a una democracia directa, nos juntamos todos en la plaza y tomamos la decisión sobre nuestra comuna, y bueno, quizás habría que probarlo. Que entonces tenemos que desobedecer a un gobierno central, y quizás sí. O sea, estamos hablando de que hay que encontrar nuevas cuestiones. Lo que estoy seguro, y esto lo recontra sostengo, es que todo lo que hoy funciona como institución, a lo único que lleva a cada uno de nosotros es pobreza, ignorancia y violencia. Esto estés en el país donde estés. Fíjate que creo yo, ¿no?, que deberíamos de tratar de entender que nos van a vender guerras, que nos van a vender conflictos de una u otra manera hasta que la mayoría se lo crea, ¿no? Eh, ya sea energético, ya sea económico, ya sea por algún tipo de ideal, ¿no? El día de hoy, algo muy curioso, el mismo secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Kerry, ¿no? Está en Ucrania, ¿no? Y decía que él no quiere que por cualquier razón, usó una palabra, como una razón así como muy insignificante, pues invadan a Ucrania, ¿no? Y pues obviamente todos los críticos dijeron, bueno, pues que también pues ustedes lo han hecho por mucho menos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que siempre va a haber una justificación para hacer una invasión, para hacer un conflicto, ya sea económico, ya sea energético, y la verdad es que nos van a querer vender una y otra historia, ¿no? Es como los que nos han vendido sobre el cambio climático, cuando el cambio climático tiene otros temas mucho más importantes como lo es la contaminación y como lo es otro tipo de cosas que no han querido abordar porque es más costoso, ¿no? Y porque es más real y porque esto también aparte genera otro tipo de industrias como la medicina, ¿no? A lo que voy es que todo esto nos lo van a vender de una o de otra manera, ¿no? La cosa es que nosotros entendamos en no caer en el conflicto, porque lo que yo ya empiezo a ver aquí en muchos de los que participan aquí en la Ruta Verde o los que están en las redes, es que empezamos a caer de un lado o del otro lado, ¿no? Pro algo o en contra de algo. Y siento ahí que entonces ya estamos jugando el juego que ellos quieren que juguemos, ¿no? Es que diste en casi la entrada al tema, y más profundo, ¿sí? Porque, a ver, de que puede haber intereses a nivel de Ucrania como granero del mundo, Venezuela como productor de petróleo, bueno, todas esas partes son hasta conocidas y no aportan, eso lo ves en un noticiero de cadena nacional de cualquier lado. Lo que nosotros apostamos e intentamos es darle una óptica que justamente no puedas obtenerla a través de prender el televisor y ver un canal. Por eso estos tipos de espacios nos brindan esa oportunidad de dar un enfoque y una visión distinto. Y tú diste en el clavo respecto de lo siguiente. A nosotros como seres humanos
porque nuestra estructura psíquica es así, nos han enseñado a siempre a qué, a elegir. Como tú decías, o un bando o el otro bando. Y lo puedes remontar a donde quieras. Si vamos a lo más intrínseco y a lo más lógico, estamos acostumbrados a papá y mamá. Siempre hay un bando u otro. Y obviamente que los que generan todas estas crisis, que están muy estratégicamente pautadas, ¿sí? son como movimientos dentro de un tablero de ajedrez, apuestan a eso, a que para ciertas cuestiones tú te pongas del favor de Rusia, que para otras cuestiones tú te pongas del favor de Estados Unidos, y todo mientras parece todo muy distinto, pero todo gira dentro del mismo. Es como decir, cambiar para no cambiar, que parezca que las cosas están cambiando, pero cuando en realidad son solo cuestión de formas, pero de fondo, todo sigue exactamente igual. Por eso es que reitero y vuelvo a decir que lo que tú tienes que preguntarte es, cuando te encuentras ante una situación como la que estamos viviendo hoy a nivel mundial, es ¿y qué hago yo cuando yo me encuentro en lo cotidiano con situaciones como esa? Porque claro, si tú hablas de Ucrania y hablas de Venezuela, parece no solamente muy lejano, sino hasta parece que es algo masivo que hay que resolver. O sea, es Venezuela, es Ucrania. ¿Y qué pasa cuando en tu vida cotidiana tienes que tomar una decisión donde vas por un bando o vas por el otro? Es una situación pendular. Pues cuando tú le encuentres respuesta en tu vida cotidiana, ¿qué hacer cuando tú te encuentras ante una problemática, ante un problema? Pues también tendrás ya de ganado de antemano la respuesta cuando en lo social lleguen esos tipos de conflictos. Lo importante es que entiendas que ni un bando ni el otro son tuyos, sino que eso es parte de un mismo juego. Tienes que encontrar una respuesta superior. Y la respuesta superior está en ti, en que cómo hacer y qué hacer para ante la situación de conflicto, en realidad, ser más fortificado, salir fortalecido. Eso es fundamental. Porque te digo, ¿qué pasa si hoy llega a México una situación como tal? ¿Qué tal si la cuestión de las autodefensas que ahora son en Michoacán, de repente empiezan a extenderse y se forma en México algo similar? ¿Qué pasa si sucede aquí en Buenos Aires, en Argentina? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Tendrías tu economía preparada para resistir eso? ¿Tienes tus planes, tus proyectos, tu familia, tus hijos? ¿Estás preparado para algo así? ¿Qué vas a esperar? ¿Que el problema te explote en la cara para resolverlo? Pues no. Justamente tienes que entrenarte para que cuando te encuentres en una situación como esa ya tener una respuesta de antemano. Y eso es lo que haces en tu vida cotidiana. Y esto es lo que no te dicen en ninguna cadena de televisión. Esto es lo que podemos decir en estos tipos de espacios. Ahora, primero que nada, si uno encuentra o está en una situación de este tipo de conflicto, yo creo que lejos de estar preparados económicamente, yo creo que desde el punto de vista ya estratégico, nunca nos han enseñado a prepararnos para este tipo de conflictos, ¿no? Nos hemos vuelto muy dependientes de, pues, la economía y el sistema en el que vivimos, ¿no? El cual, pues, no está hecho para una crisis de este tipo, ¿no? Para un conflicto. Yo creo que lo que pude aprender en estos 4 años que estuve en Quintana Roo, ¿no? Muy al sur, es una población que es tan flotante, se moviliza tanto, que pues tienes que aprender a arreglártelas por ti mismo, ¿no? No a lo mejor a un nivel de una crisis, pero sí te preparas de una manera diferente, ¿no? Hay huracanes, hay esto, entonces hay una cultura un poco enfocada en ese tema, pero en la mayoría de las ciudades la verdad que no estamos preparados para emocionalmente, estratégicamente, las habitaciones, las casas, nada estamos preparados para un conflicto así. Lo que yo he visto, por ejemplo, en lo que sucedió, incluso no nada más en el tema de Ucrania, o el tema, por ejemplo, de Obama,
¿no? Cuando Obama gana porque se crearon redes muy fuertes en Internet, o sea, él gana por el Internet, ¿no? Gana por los jóvenes, gana por todo esto. De alguna manera es una revolución, aunque Obama no sea, no esté cumpliendo lo que todo el mundo quisiera, ¿no? Pero sea como sea, rompió muchos paradigmas, ¿no? Así como aquí también en México Fox, ¿no? En su momento rompió paradigmas, ¿no? Lo que hablábamos la vez anterior de ese tema. O sea, no es que el líder sea el que va a solucionar todo, sino es romper esos paradigmas de una manera organizada. Lo que me sorprendió del tema de Ucrania, hablando de este tema, es que gracias a que ahora por lo menos empezamos a pensar como en red, ¿no? No nada más pensamos en individuos, sino que sabemos o empezamos a entender que nos podemos organizar gracias a las redes sociales y gracias al Internet. Lo que está pasando ahí es que empezaron a entrevistar a diferentes personas del tema Ucrania y era increíble ver, por ejemplo, que simplemente a una persona se le había ocurrido crear escudos, ¿no? Escudos para los antimotines, ¿no? De los policías, ¿no? Y hacía unos escudos al mismo nivel que los que traían los policías, ¿no? Antimotines, ¿no? Y había otro grupo que se encargaba de el tema de no sé qué, ¿no? De cualquier otra cosa, de los cascos y de esto. Y entonces formaron ellos mismos sin tener una preparación previa, sin ser expertos en ese tipo de temas, empezaron a organizarse en red. Y lo que yo siento ahora que está pasando, por ejemplo, el trueque, ¿no? Gracias a las redes sociales he visto que han crecido grupos muy fuertes de trueque, ¿no? Cuando antes era rarísimo, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo te lo digo que soy padre de 2 niños, te metes a esos grupos y tú dices, ¿saben qué? Yo tengo este tipo de ropa o ese tipo de utensilios de bebé o de niño que no utilizo, pero necesito tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? Y siempre hay alguien que levanta la mano y ¿sabes qué? Yo tengo eso que tú quieres y me interesa lo que tú tienes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que voy es que estamos viviendo una época, como decías tú muy al principio y muy atinadamente, estamos viviendo en una época que es única y que somos, pues, o tenemos el privilegio de vivir en esta época porque es la época del todo, ¿no? Del gran cambio. O sea, a mí me parece que sí se va a escribir en un futuro sobre esta época como pues una revolución, no sé de qué, no sé cómo se vaya a llamar, pero definitivamente esto se está modificando en todos los aspectos, industrial, político, religioso, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, hay unas historias, digamos, que te muestra esa gran diferencia que apunta también a entender. Tú antes decías, Obama ganó porque utilizó a su favor las redes sociales, ¿sí? Tú fíjate entonces, eso te da la pauta de cuál es el criterio para elegir supuestamente a las personas que supuestamente tienen que representar tus intereses. O sea, por sus habilidades para el marketing, para detectar oportunidades, gente que estudia programación neurolingüística, que estudia psicoanálisis, que estudia todo aquello que de alguna manera después decretan satánico, ocultista, o todo lo que quieras para que tú no aprendas esas cosas, digamos, ¿no? Recuerdo una vez que me contaron cómo, por ejemplo, los mayas elegían a su gobernante, de lo cual hoy todavía hay un ritual que llega, que es el de los danzarines, los danzantes voladores. Entonces me contaban en esta historia, que quienes se presentaban para como candidatos, por así decirlo, para presidir, tenían que subirse a lo alto del mástil atados de una cuerda en el pie a 30 metros de altura, y ese que es lo que te digo que queda como danza, y empezaban a girar. Obviamente eh, por la misma ley de gravedad y la ley de centrífuga, llegaban a un punto que eran despedidos porque se desataba el nudo. Pues de esos danzantes voladores, ¿quién quedaba vivo luego de una caída a gran velocidad de 30 metros? Era el gobernante, por una simple razón.
esa persona era quien tenía la capacidad de crear una realidad propia en donde podía elegir quedar vivo después de semejante caída. O sea, él podía generar esa realidad para sí mismo. Por ende, tenía un control sobre sí que tenía la capacidad de trasladarla hacia gobernantes. Si cambiamos de cultura, vamos a los incas. Una de las pruebas que tenía que atravesar el inca era correr durante 30 kilómetros con la boca llena de agua. Y cuando llegaba a los 30 kilómetros tenía que mostrar que no había tomado un sorbo. O sea, tenía tanto control sobre sí mismo, tanto gobierno de sí mismo, que entonces era capaz de gobernar a un pueblo. En la Grecia antigua, de donde nació la política que hoy conocemos, la política clásica, el gobernante, el elegido, era quien podía demostrar en su vida cotidiana mayor coherencia entre su decir, su emoción y su hacer. El que podía demostrar que era una persona que cumplía su palabra. Como ves, tres historias que parecen anécdotas ideales hoy en día, porque como mencionábamos, hoy los gobernantes se eligen por quién tuitea más, por quién se maquilla mejor, por quién tiene un mejor equipo a su alrededor que lo respalde. Pero nadie de esos te da una garantía de que en su vida cotidiana tengan un control de sí mismos como para además entonces poder gobernar una nación. Pues esto que te estoy diciendo es porque lo mismo hay que llevarlo a ti, a mí y a cada uno. Pregúntate cada mañana, hoy, ¿puedo ser el gobernante de mi vida? ¿Estoy a la altura de ser el gobernante de mi vida? Cuando te des cuenta que no es que sea malo, no es que esté mal, no es que hayas desaprobado, sino simplemente entonces pregúntate, pues, ¿qué tan lejos estoy? ¿Qué es aquello que me separa de ser el gobernante de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y póntelo como objetivo. Y eso será un motor que hará de tu vida algo muy distinto. Y seguramente cuando tú, cuando yo y cuando cada uno nos hagamos esa pregunta, podremos hacer esa masa crítica que nos permita conectar globalmente y poner en función algo muy distinto a los intereses de turno, donde toda revolución no es más que una cuestión encubierta de más de lo mismo. Entonces, la pregunta, Pepe, es esa. Hoy, ¿puedo ser el gobernante de mi vida? Y ahí recién empieza el camino. Yo creo que la respuesta, y con esto a lo mejor ya hasta concluimos el video, este, es con el nombre de tu proyecto, ¿no? Tu propio camino, ¿no? O sea, ahí está todo. Yo digo que vivimos en la mejor época de la historia, y tal vez si viviera en la época de los dinosaurios diría exactamente lo mismo, porque no es en sí la época, ¿no? Sino es el momento en el que se vive, y el momento en el que se vive uno o se adapta o no se adapta, nada más. O sea, tienes como la posibilidad de ser y estar, o de querer estar en otro lado, ¿no? Como nos han enseñado también, y por ahí venía un artículo, fíjate este tema, que a lo mejor no lo conoces porque no estás ahora mismo en México, pero hace poco atraparon a un narcotraficante muy conocido, ¿no? Al Chapo, ¿no? Y el Milenio, un medio aquí mexicano, sacó un artículo en una columna que se llama Ojo por Ojo, sacó un artículo en el cual el 80% del artículo él plantea cómo todo esto es un complot y no es él. Pero en el último 20% del artículo, obviamente explica que está siendo sarcástico, ¿no? O sea, que el que atraparon, pues sí es el que atraparon, pero que vivimos en una época en la que
queremos todos eh, filtrar de una manera poco, ¿cómo puedo decir? Como eh, queremos filtrar toda la información dependiendo de nuestras creencias y nuestra cultura. ¿No? No queremos ir más allá, no queremos encontrarnos a nosotros porque a lo mejor nos asustamos de quiénes somos y no queremos encontrarlo. Entonces preferimos filtrar todo en base a una religión, en base a un deporte, en base a una cultura. Y, pero como hay tanta información ahora, nos hemos vuelto muy individualistas, que tiene un beneficio a futuro, a largo plazo, pero que ahora mismo es individualismo banal, ¿no? Un individualismo muy sutil, nada más por fuera, digamos, un individualismo pop, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no es profundo todavía y falta mucho para trabajar en ese tema, ¿no? Si no, pues ya estaríamos en otro nivel, ¿no? Por ahí encontraba hoy una frase también que decía de sabio es aquel el que hace, ¿no? No aquel que piensa, ¿no? El que se la pasa pensando, tal vez puede creer que es un sabio, tal vez puede tener excelentes ideas y pensar muchas cosas muy interesantes y ser muy crítico y ser, etcétera, etcétera, pero eso no te hace sabio, eso nada más te hace una persona que está pensando cosas, pero tal vez aquella persona que a lo mejor no tiene las grandes ideas, que tal vez es mucho más sencillo de mente, pero que hace las cosas, que las pone en práctica, él sería en todo caso un sabio, ¿no? O eso es por lo menos como lo veo yo. Y ahora vivimos en ese momento, en el momento en el que tenemos la información para lograr algo muy trascendental, más de que la vayamos a utilizar, esa es una distancia enorme. Entonces, este artículo, y con esto cierro este tema que te decía, este artículo de este señor, la gente lo está leyendo solamente una primera parte del artículo. Entonces dicen, miren cómo este medio y este periodista nos está diciendo que este narcotraficante no es el que dicen ser. Y no, a mí me lo han pasado por la Ruta Verde y por Facebook y por Twitter un montón de veces diciendo que ahí ellos demuestran que este señor no es el que dicen ser, ¿no? Yo aquí no estoy debatiendo si eso no es ese señor. Yo lo que estoy diciendo es que no están leyendo ni siquiera todo el artículo y con eso están queriendo comprobar un tema en el que ellos quieren creer, ¿no? Entonces, muchas veces esas, y yo creo que va para todos, la falta de disciplina para poder adentrarnos a algo más trascendente, ¿no? Eso es a lo que voy. Es que, volvemos a decir, el tema no es que tengas que ser perfecto. El tema no pasa por no equivocarte. Quien diga que no se equivoca, quien diga que no comete errores, pues la verdad entonces no estaría dentro del rango humano. La pregunta y lo que hace la diferencia es, ¿qué hago cuando me descubro en qué he salido de aquello que he proyectado, que he programado, qué es lo que quiero, ¿no? Como decíamos antes, aquello que me permita ser el gobernante de mi propia vida, de mi propia realidad. Y lo que pues estabas mencionando recién es así. Estamos acostumbrados a eh, ver y deber llegar a una conclusión sin antes comprender. Es como que nos hemos perdido el tiempo de la comprensión. De ver, llegamos a concluir. Y ni siquiera nos preocupamos por entender, por comprender qué hay. Y claro, de esto es propicio de esta cultura en donde durante 2 o 3 días una noticia es vorágine, donde prendas la ves en las redes sociales, en los canales de televisión, y al tercer día aparece una nueva noticia en donde la anterior pues ni sabes qué pasa. Eso mismo después se traslada a la vida cotidiana de cada uno y haces lo mismo. Lees 3 líneas de un texto y ya crees llegar a una conclusión de lo que trata eso y ni siquiera te has puesto a decir, bueno, ¿y eso? ¿Dónde está ahí? A comprenderlo, a entenderlo. Como tú decías, sabio no solamente es el que piensa, porque con pensar nunca alguien se iluminó. Nunca alguien se iluminó por pensar. Pensar es un proceso racional. Tampoco por saber. Tú puedes saber mucho, pero ¿y qué haces con lo que sabes? Por eso, en ese cruce, en todo caso, de
hacer eso que sabes es de donde nace la sabiduría que tú mencionabas. Y aquí ya para redondear el tema, ¿y cuál es tu granito de arena? ¿Cuál es ese granito de arena que tú le aportas a tu vida, por ende a tu familia, a tu comunidad, y extiéndelo lo más global que quieras, para salir de esa encrucijada que hoy nos están tendiendo los que manejan los hilos de la marioneta, en donde hoy es Ucrania, es Venezuela, antes fue Grecia, mañana puede ser México, Argentina? ¿Qué estás haciendo tú con tu vida día a día para aportarle a, como decíamos, la Tierra tiene que elegir si evoluciona con o sin nosotros, pero que evolucionar lo tiene que hacer? Fíjate que con ese tema de eh, las élites y todo esto, pues bueno, no es que México le vaya a tocar, a México ya le está tocando y le ha tocado los últimos años todo este conflicto conflicto, y digo entre comillas no porque no exista, sino porque el conflicto fue creado, ¿no? O sea, el conflicto de toda la inseguridad y todo ese tema en México fue totalmente hecho, ¿no? Hecho con una estrategia específica, con un tiempo específico, ¿no? Es decir, bueno, de estas fechas a estas fechas vamos a eh, mm, adentrarnos al tema de la inseguridad como un tema único, ¿no? Hubo algunos artículos por ahí, me recuerdan la época que decían, es que, ¿cómo es que en México, en todo el mundo ahora se conoce como un país inseguro? Como cuando ves estadísticas, hay países en Latinoamérica con el mismo nivel de inseguridad o peores, como en Brasil, y no recuerdo qué otros países había por ahí, que tenían el mismo nivel de inseguridad o incluso peores, pero si tú hablabas de México, el único tema que se tocaba era la inseguridad y la guerra y bla, bla, bla. Y claro que había conflictos y claro que había cosas, pues, muy trágicas y lo que tú quieras, pero lo que voy es que era una estrategia, ¿no? De muy arriba, ¿no? Que, pues, seguramente tuvo eh, algún interés económico, algún interés estratégico de política o de cambios de algún tipo, y ahora mismo pues vuelve a cambiar a otro partido y ahora parece ser que el tema de la seguridad o la inseguridad es pues menor, ¿no? Ahora el tema es otro, ¿no? El tema son las reformas, el petróleo y no sé si por todos estos impactos que recibimos durante tantos años con el tema de la inseguridad, que ahora las reformas que antes hubieran sido imposibles de crear, ahora las reformas han entrado de manera directa, ¿no? Sin ninguna o sin casi ninguna oposición. Eso en el tema de México, pero bueno, así es como parece que funciona la famosa doctrina del shock, ¿no? Mueves creas un conflicto, un shock muy fuerte, ¿no? En algún aspecto, ¿no? Se habla de muchos ataques que ha habido durante la historia reciente en muchas partes del mundo, de surgen ataques muy duros, muy fuertes, muy trágicos, y a partir de ahí vienen reformas, vienen cambios, vienen muchas cosas, ¿no? Sí, el tema es que volvemos a decir, la pregunta es si eso es cambio de forma o de fondo. Y lamentablemente hasta ahora te puedo asegurar que son solo cambios de fondo, perdón, de forma, o sea, más de lo mismo. Bien decías, está todo orquestado, o sea, los poderosos de turno juegan al ajedrez y lo peor es que nosotros permitimos ser las piezas y que nos muevan, porque ellos pueden proponer, pero quien dispone es uno. Cuando tú crees que la realidad cotidiana tuya es la que te muestran los diarios, la que te muestran los noticieros, pues ahí caíste en el juego. Tú crees que si se habla de inseguridad y te lo meten en la cabeza y te lo ponen hasta en la sopa y tú vas y lo crees. Y si ahora cambiamos, ya no es inseguridad, ahora es narcotráfico y bueno, vamos con todo atrás de eso. Y dentro de 2 o 3 años es tal cosa. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, como bien decías, ahora vamos a proponer tal cosa y viene toda una serie de reformas al respecto. Pero eso es porque tú sigues creyendo que necesitas de otro que te represente, que necesitas de otro que te gobierne, que necesitas de otro que elija por ti, porque eso es lo que nos han enseñado desde el principio básico casi de la cultura humana. Hemos nacido, y esto
Tú sabes que estoy haciendo un documental del origen oculto del ser humano, y dentro de ese documental viene como anillo al dedo esto que estábamos hablando, en el sentido de que el ser humano, como raza, independientemente, porque ahora no vamos a abordar el tema de evolución natural, intervención alienígena, eso no es ahora el momento, pero lo que sí es cierto es que somos producto de la guerra y de la esclavitud. Y está dentro nuestro eso. Y todos los poderes de turno se han encargado de aprovechar, por decirlo así, esa debilidad natural. Primero fueron las religiones, quien han vendido a través de el miedo, a través de el terror, a través de, bueno, de esa necesidad espiritual de cada uno de nosotros, nos han vendido ser quien tenía el monopolio del contacto con Dios y ergo en la intervención de tu felicidad. Y aquí está el punto clave. Tú tienes en tu cabeza un circuito, un caminito neuronal hecho en donde dice que tu felicidad llega a través de lo que alguien te venda por política, lo que alguien te venda por religión, lo que alguien te venda por la economía o por la ciencia. Tú crees que la felicidad viene por esa vía. Por eso eliges políticos, por eso consumes tecnología, por eso eres de tal o cual religión, porque detrás de todo eso, lo que nos venden y nosotros compramos, porque vuelvo a decir, lo tenemos de una manera innata, si quieres verlo a nivel del ADN, el tema de la esclavitud y de que somos producto de la guerra. Y quienes conocen esas cuestiones, vuelvo a decir, la utilizan porque saben que ante eso el ser humano todavía no tiene respuesta. ¿Qué respuesta? La de que la felicidad únicamente está dentro tuyo y que tu felicidad y la mía son diferentes. No es que no existe una felicidad global, no existe un parámetro de felicidad, como tampoco, si lo quieres llevar a otros puntos más entendibles, es como decir, lo que es bello para ti, seguramente para otro no. Pues con la felicidad pasa lo mismo. Y además, la felicidad se ha vuelto hoy en día algo tan utópico, porque siempre hay algo más. Siempre para ser feliz te falta algo más. Si no es, como decíamos, el juguete tecnológico de que ahora salió el nuevo modelo del celular, o salió el nuevo modelo del auto, o la promesa de tal o cual cuestión, siempre es a través de eso, de una cuestión a futuro. Y eso es lo que te ha desconectado y nos ha desconectado a cada uno de nosotros con entender que la conexión directa con la felicidad está dentro del corazón de cada quien. Simplemente tenemos que voltear la mirada, mirar hacia adentro y pregúntate qué te hace feliz. Pero no solo pregúntatelo, sino interrógatelo. Porque estamos extremadamente contaminados de conceptos de felicidad ajeno que están tan incorporados dentro nuestro, hasta los sudamos, que creemos que son nuestros, pero no lo son. Y el ser humano, por lo general, la felicidad está muy ligada a la simpleza. Y hoy en día, nuestra vida cotidiana, si dista de algo, es de ser simple. Anudando e integrando todo esto, con todos los conflictos y todo lo que sucede alrededor del mundo, lo único que se intenta es que tu vida sea compleja. Tan compleja como para que ni siquiera se te ocurra pensar que la felicidad es algo tan simple que tiene que estar dentro tuyo. Y todo apunta a que la busques afuera. Ahora, con el tema de Ucrania y Venezuela y todo esto, ¿has tenido
o tienes, tú encuentras alguna relación directa en algún conflicto cercano en Latinoamérica o incluso individual? O sea, ¿cómo relacionas este tema que dices al principio que, que se relaciona en nosotros? O sea, ¿cómo podemos abordarlo? ¿Cómo podemos, o sea, Es simple, Pepe, realmente no es tan complicado. Es una olla a presión, donde esa olla a presión tiene que ver con la situación local de cada país. Por ejemplo, a ver, te hablo aquí de Argentina. Aquí en Argentina la situación sociopolítico, cultural está cada día mucho más compleja. Eh, Se ha creado un fanatismo en donde o eres o no eres, ¿sí? Como parte de la estructura de hace 10 años que se viene generando, gestando eso. Entonces, o eres o no eres oficialista y todo lo que pasa en la vida cotidiana del país es porque hay un complot de los empresarios, un complot de los especuladores, un complot de, bueno, pero la cuestión es que yo con mi sueldo, el mes pasado iba al supermercado, compraba y gastaba, no sé, un 20% de mi sueldo. Hoy voy y con el mismo dinero compro tres cuartas partes de lo que compraba hace un mes. Si hace un mes tenía una capacidad de ahorro de un 10% de mi sueldo, hoy lo tengo de 5. Si porque se me antoja dentro de mis libertades personales querer ir y comprar para invertir mi dinero en dólares, pues no lo puedo hacer porque el gobierno no me lo permite. Si quiero viajar al exterior, tengo que pedir permiso para comprar dólares y poder viajar. Tengo que dar fe y tengo que dar cuestión de cada acto de lo que hago en mi vida cotidiana. Bueno, ¿eso en qué se resume? En presión. Una presión que a nivel de masa social, mientras pueda ser contenida con mecanismos financiados por nosotros, porque todo el dinero de un gobierno surge del impuesto de cada uno, cada día aquí en Argentina, digamos, somos menos los que mantenemos más. Lo digo en el sentido de un aparato, vuelvo a decir, político, económico y cultural preparado para eso. ¿Para qué? Para que tú dependas de otro, que recibas un plan social en donde sin hacer nada ganes más de quien trabaja 8 horas en una oficina y por ende ese tiempo lo puedas utilizar para ir y protestar, ir y aparecer en las marchas, ir y aparecer en los actos, bla, 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 bla. Todo eso genera presión. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ya no puedas contener esa presión? ¿Qué pasa cuando ya tanto apriete se transforme en una incomodidad tal como por ejemplo pasó en el 2001 aquí en Argentina? Pues ¿qué pasa? Pasa lo que ahora pasa en Venezuela. Respecto de Latinoamérica, Venezuela es 10, 12 meses anticipación de lo que va a pasar aquí en Argentina. No tengo exactamente la visión del día a día de lo que sucede en México, pero dudo de que sea muy distinto. Puede ser que por características propias del país, sobre todo porque en sí mismo maneja, al tener tanta cantidad de población, maneja una economía que se autosustenta en esa misma cantidad de población, puede ser que a ciertos parámetros sea distinto. Eso quizás tú puedas aportar más que estás en el día a día. Pero hoy aquí, por ejemplo, en Argentina, vuelvo a decir, es una olla a presión en donde todo apunta a que el mes en que el gobierno no tenga el dinero para acallar a los que protestan y ergo protesten, es una bomba de tiempo donde uno protestó y viene toda la cuestión detrás. Si ahora lo quieres ligar a una parte más mística, todas las profecías respecto de, por ejemplo,
Benjamín Solari Parravicini, un místico argentino, un personaje de principios del siglo pasado, donde hacía canalizaciones a través de dibujos, digamos, ¿no? Ahí están los dibujos de Parravicini. Todo indica que ahora se vivirá una época de revolución y de cambio. Y la verdad, cuando tú lo ves en el día a día, está cada vez más latente que la inconformidad está ahí, a flor de piel. La pregunta es, ¿qué pasa el día en que, el mes en que el gobierno no tenga el dinero para callar a los que si no les cumple van y protestan? Y fíjate que ese tema pues se conoce poco aquí en México, ¿no? Eh, no hay ese aspecto de ese control, ¿no? Se está pues seguramente planeando algún tipo de control más duro en cuestión de impuestos, ¿no? Que también había sido muy laxo todo ese tema. Estamos muy desacostumbrados también a muchos de este tipo de leyes nuevas y esto que están empezando a querer introducir y que pues veremos a dónde van, pero todo suena que va a ser, pues o buscan una idea muy global en Latinoamérica, ¿no? Busque como tener más o menos el mismo estilo. El tema económico, sí lo veo complicado que puedan controlar el tema del dólar porque tenemos a un lado a pues a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo controlas algo así? ¿No? Si tienes si de por sí en Argentina, yo por los pocos amigos que tengo por allá me dicen que hay un mercado negro durísimo, en Venezuela también de dólares. Imagínate aquí si algo así sucede, ¿no? En todo caso, yo lo que veo es que están tratando, como tú lo dices, ¿no? De ir buscando un control. Ahora, esa presión, ¿no? Esa presión es global, ¿no? Esa presión se está dando en los países más desarrollados del mundo. Ahora mismo, Estados Unidos, el nivel de pobreza ha crecido mucho, se están viendo, se calcula, no me acuerdo si 1 millón o 2 millones de personas con hambre en Estados Unidos, ¿no? Entonces estás hablando de que si un país que supuestamente sería el más poderoso del mundo económicamente y armamentísticamente, estamos hablando de que están en problemas, ¿no? Ahora, esto podría ser un principio de un pretexto para una tercera guerra mundial, como dices, o para un conflicto por lo menos pues a gran escala. Por otro lado, me han sorprendido las noticias que han hablado de que se acaba de anunciar van a desmilitarizar a Estados Unidos, van a tener el grupo de militares más bajo de los últimos, creo que 74 años. Eh, o me dice una cosa, o más bien la estrategia de las guerras va a ser diferente, o sea, las guerras ya van a ser más como robóticas, con drones y este tipo de cosas, ya no se necesitan a los humanos, o es una buena noticia, no sé qué lectura darle por ahí, qué opinión te merece este tema de un principio, ¿no? De un conflicto mayor. A ver, yo ahora un par de meses grabé un video en donde lo titulo La Tercera Guerra Mundial ya empezó, pero dentro de tu cabeza. Hay un libro que se llama Profecías Incas. Luego, si gustas, te paso el título bien y el autor para que lo pongas en los comentarios por si a alguien le interesa leerlo. Y dentro de ese libro, una de las cuestiones que marcaba era esta tendencia de que estamos acostumbrados a los campos de batalla, ¿sí? Esos campos de batalla, como lo hemos visto en las películas, ¿no? Donde bajan, se concentran en una ciudad, en una región. Pues eso ha cambiado y eso cambiará. Y está directamente relacionado a lo que tú mencionas recién. Los campos de batalla ya no son las ciudades, ya no son los territorios. El campo de batalla es tu mente, la mía, la de cada quien. Y cómo controlar tu tendencia, tus gustos, tu felicidad o tu infelicidad.
Tú que estés de acuerdo o que no, tu manejo de la opinión. Ese es el nuevo campo de batalla. No solamente que es, si lo quieres ver a términos de los interesados de turno, es más limpio, es más económico y es más efectivo. Y es de guante blanco, por decirlo de alguna manera. Por eso volvemos a decir, yo, si bien, como decía en un principio, toda la movilización militarizada ante una posible guerra, lo que genera es un rearmamento y que se genere industria metalúrgica y a partir de ahí todo un resurgir de la economía, un pequeño despertar, un pequeño verano. Yo creo que eso ya ni eso alcanza para lo que estamos atravesando hoy. Las grandes llamadas potencias, Rusia, Estados Unidos, están devastadas. Todo lo que hacen es como cuando tú estás jugando al póker y tienes nada en tu mano, pero apuestas como si tuvieras póker de ases. Eso es lo que está pasando hoy en día. Los gobiernos no tienen recursos, están en default, no tienen, entonces arman todo un circo, todo un show, como el gallo que cacarea para mostrarse más potente. Por eso nadie aprieta el botón, porque no lo tienen, ni tienen con qué. Y trasladando el tema a lo que decías y lo que hablábamos, el campo de batalla es la mente. Por eso la pregunta es, ¿qué haces tú para ser el gobernante de tu mente? Para tener la capacidad de discernir cuando otro te está queriendo influenciar de una manera tal que hará que tú tomes decisiones sin darte cuenta. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Ahí es donde también quienes tenemos la posibilidad de abrir estos espacios, de poner la voz de alerta. Cada quien después es, entre comillas, libre de elegir. Pero quienes estamos tomando el rol y asumiéndolo de poner la voz de alerta, de alarma, tenemos que ser muy claros en esto. La cuestión pasa por quién controla tu mente y de qué manera. Después lo podemos llevar al ámbito que quieras en cuanto al por qué, al para qué, cuál es el beneficio, todo eso da para muchos temas. Pero lo importante es que tú sepas que ahí es donde te la están jugando, ahí es donde no tienes que permitir que entren. Creo que viste en el punto para mí más importante, que es el tema de la mente, o sea, el liberar tu mente, el crear conciencia, que yo creo que eso es de lo que tratan estos canales, ¿no? Y de lo que trata mucha de la información que ha empezado a surgir en libros. Y yo creo que incluso los movimientos de los 60 ya venía mucho la idea de generar conciencia, aunque en aquel tiempo se les tildó de locos, de revoltosos, de rebeldes. Pues ahora mismo ya no es tanto así. Ahora me parece que esa generación de padres de aquella época, o sea, los que vivieron los 60, son la generación que está creando los hijos que en este momento están haciendo los grandes cambios, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo encontrar una disciplina, un ejercicio para liberar esa mente? Como tú lo has dicho, pues un camino que es individual, ¿no? Que no es un camino único para todos, que cada quien lo tendrá o lo tomará en su nivel, ¿no? En lo que le corresponda. También cada quien tiene diferentes pues fórmulas, ¿no? Que les servirán o no, ¿no? Lo que yo siento es que esa mentalidad consciente, ¿no? De repente se ensucia con el conflicto que nos venden, y ahí es en lo que yo siento. El conflicto no digo que sea irreal, ¿no? Claro que existen los conflictos, porque se pueden palpar, se pueden ver, se pueden tocar, pero una cosa es vivir el conflicto, ¿no? Es como mucho lo que maneja el budismo, ¿no? O sea, no, nadie dice que el dolor no exista, ¿no? El dolor lo vives y punto, ¿no? Cuando te toca recibir algo que te duele, pues lo asumes, lo vives, no te vas a cegar por eso. Pero otra cosa es dejarte llevar por ese dolor y
visualizar tu vida o tu futuro, ¿no? Como toda una tragedia o todo un melodrama, ¿no? Que ese es el tema para mí más importante, sobre todo en Latinoamérica, incluso en España, ¿no? Somos o tendemos a ser muy melodramáticos, ¿no? Y entonces empezamos a ver como que la inseguridad es el único tema importante, ¿no? Y empezamos a visualizar este tipo de cosas que a mí me parece, pues ya desde ahí estás controlado, ya eres un esclavo más, ¿no? Ya ha logrado su objetivo, ¿no? Estás hablando de la inseguridad como el único tema, estás hablando como que vives en el miedo, vives en eso, entonces ya, tu mente no está para, para estar consciente, está para primero resolver otros temas. Y hasta que no resuelvas esos temas en tu mente, como lo dices tú, no vas a poder dar el siguiente paso, ¿no? Y eso va para todos. Yo creo que todos tenemos en algún punto un miedo que nos está bloqueando para dar el siguiente nivel, para ir al siguiente paso. El siguiente paso no tiene que gustarle a todos, no tiene que gustarle a nadie, con que te guste a ti, ¿no? Es que volvemos al punto casi con el cual abrimos el encuentro, o lo mencionamos en distintas ocasiones. Es importante que tú te preguntes y aprendas a discernir qué respuesta tú le das a eso. Si estás preparado emocional, espiritualmente, y qué estás haciendo, cómo te estás entrenando. ¿Sí? Esto es como cuando si practicas un deporte, ¿no? Bueno, el partido es el domingo, y en la semana ¿qué haces? No te quedas mirando la tele sentado en el sillón, entrenas todos los días. Pues acá es lo mismo. Pasa que Pepe, es muy simple el tema. No nos han educado, sino que tenemos que hacerlo nosotros, a preguntarnos qué resultado quiero para mi vida, qué es lo que quiero, dónde está mi objetivo. Pensar no solamente en cuestiones inmediatas o que tengan que ver con la tendencia, el tema de moda o lo que pasa en las noticias, ¿sí? ¿Qué proyectos tengo? Primero, tengo proyectos. Primero, reconozco qué es aquello que me falta, qué es aquello que quiero lograr, qué es aquello que no alcancé. Entonces, cuando tú tienes claro, ¿sí?, aquellas cosas que quieres alcanzar, a dónde quieres dirigirte, es mucho más simple todo y no hay tormenta que te mueva. Porque si te desvías, tienes un punto de referencia para volver. El problema no está en equivocarte, el problema es, y a resolverlo, es ¿qué haces cuando te equivocas? No, aquí no ha pasado nada, o hoy sí, como tengo un punto de referencia, sé que me he desviado y entonces sé cómo anclar otra vez. Es aprendizaje. Todo lo que estamos atravesando actualmente es aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? De que si nos encontramos con eso, es para aprender a darle respuesta. Ya nos metemos en temas más profundos, pero es como decirte, cuando tú en tu vida cotidiana te encuentras ante un problema, es para aprender a resolverlo, no para salir corriendo, para huir, para patearlo, para pasarlo para más adelante, porque el universo, si te pone de cara frente a un problema, es porque tú has elegido que en ese problema encontrarás la llave de lo aquello que tienes que solucionar y que a través de solucionarlo tendrás que armar en tu vida circuitos y cuestiones que te hagan crecer. Y el universo nos pone a prueba constantemente, y sobre todo en estos tiempos, para ver si hemos aprendido la lección. Y si no la hemos aprendido, pues a la vuelta de la esquina nos vuelve a poner ante la misma situación, pero cada vez más compleja, más difícil. A ver si de alguna vez despertamos del todo. Es como una semillita de conflicto, que si tú no aprendes a resolverla, pues crece, 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 y cada vez el conflicto es más grande hasta que sea tan grande, pues que no te quede otra que darte cuenta de dónde está el tema. Por ahí viene la cuestión, a darte cuenta que todo lo que suceda, hasta aquello que parece tan alejado de ti, como lo que es un poco el tema que estábamos hablando, ¿no? Lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en Venezuela, es porque ahí tienes algo que aprender. La pregunta que tú tienes que hacerte es ¿qué tengo que aprender de esa situación? Exactamente, creo que ahí están varios temas, ¿no? ¿Qué aprendemos como individuo, que ese es el más importante, y qué aprendemos como sociedad, que también sería otro punto interesante? Ahora,
ya como para cerrar, me entró la curiosidad y no sé si quieras abordar el tema, si no, y de hecho ya abajo pusimos la liga del video de las profecías, pero dentro de ese video o dentro de lo que tú has pronosticado para este 2014, ¿hay algo que esté relacionado al tema que estamos hablando hoy? ¿Algo que nos quisieras decir respecto a eso? ¿Algún desenlace para este año? ¿Qué visualizas por ahí? Eh, este es un año que a nivel de energías tiene mucha movilización. Es lo que estamos viendo a través de todos esos fenómenos climáticos, en donde la energía del planeta está muy movilizada. Las tormentas eléctricas, las de plasma, los huracanes, el frío extremo, el calor extremo. Hay mucha energía a nivel del planeta. A nivel de todos estos conflictos, eh, cada año, por decirlo de alguna manera, está representado por algún paso o alguna cuestión en particular. Y este año es un año que está muy relacionado con temas de negociación en general. Eh, por lo tanto, todo lo que suceda tiene un viso de negociación, no de resolución en cuanto a llegar a conflicto armado. Por eso, la primer muestra fue el año pasado cuando pasó lo de Siria, que yo en ese momento también hice un video contando un poquito qué había detrás de todo eso, donde lo de Siria se resolvió en palabras, no se resolvió en armas. Lo mismo está pasando con cada uno de estos focos. Ojo, llegar a un nivel de negociación no quiere decir que esté resuelto. Ujú. Quiere decir que está, lo que decíamos antes, acallado. Y el tema no es ahora el 2014, el tema no es el 2015, el tema no es el 2016, el tema no es el 2017. El tema es que todo lo que pase de hoy al 2017 explotará en el 2018. Ese es el año. Todo lo que pase de aquí a el 2018 es situaciones justamente como hablamos antes, de olla a presión. Voces acalladas, conflictos acallados, o resueltos pero con disconformidad, y todo eso preparará el terreno para que en el 2018 todo esto explote o no, pero tiene que ser con una conclusión. Ahí es o un camino u otro camino. Como nos muestra hay una profecía, que es la profecía de los Hopis, en donde hay una Ujú. famosa piedra que si tú la ves te muestra como un caminito que se bifurca y de repente un caminito es todo como si fuera espinoso, ¿no? Hacia arriba y que no termina nunca, como cada vez más difícil, y un camino que tiene que ver con un bienestar. Pues ese es el 2018. ¿Qué camino eliges tú? ¿Qué ruta eliges tú? Eso es un poco la clave, pero vuelvo a decir, 2014 en sí mismo, muchas situaciones de conflicto, pero todas acalladas. Y además ahora viene un hecho que por un tiempo acaparará la atención, que es el Mundial de Fútbol, acá en Brasil, que durante un Ujú. tiempo, durante un par de meses, pues ni nos enteraremos de lo que pasa en Ucrania, ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en México. Toda la concentración, que esto lo hemos hablado por las cuestiones energéticas también que se juegan ahí, va a estar concentrada ahí. Y más ya sobre el final de año, posiblemente haya más situaciones. Pero igual, como se dice comúnmente, el protagonista del año no es el tema conflictos en sí mismo, está más relacionado a la cuestión climática, como de alguna manera ya se está viendo. Te propongo que si próximamente pues se desata algo más respecto a este conflicto, volvamos a platicar sobre este tema, pero más que por el conflicto, por lo que genera, por la energía que desata en todos nosotros. Y me gustaría para dejarles algo a todos,
los que nos están escuchando hoy, que han estado muy, muy participativos y ha habido muy buenos debates y agradezco todos los comentarios. Yo no tengo que estar de acuerdo con los comentarios que me dicen, de repente me quieren como que convencer o no, 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 o sea, respeto los comentarios y agradezco que haya una diversidad aquí en la comunidad de la Ruta Verde, obviamente de tu propio camino. Esa es la esencia de este canal y yo creo que de lo que sucede en las redes sociales, sobre todo en canales de este tipo. Entonces, pues lo agradezco. Ahora, me gustaría proponerte algo antes de cerrar, para dejarles algo interesante. Todo esto que estamos hablando habla de que todos tenemos mucho por hacer en nosotros mismos y en hacer las cosas, ¿no? En no tanto estarlas pensando, sino en hacer, hacer, hacer. Ahora, para hacer, para llegar al paso a hacer, ¿no? Muchas veces se requiere como una chispa, una inspiración, un tema. ¿Cómo? ¿Cuál sería la clave de ese detonador, ¿no? Porque independientemente de que muchas veces el detonador es la crisis, el conflicto, el golpe directo, muchas veces es lo que detona que la gente se inspire y se ponga a trabajar. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tienes el colesterol muy alto y si sigues así te vas a morir en unos años porque te va a dar un ataque al corazón, lo que tú quieras. Y entonces es cuando algunas personas se ponen las pilas y empiezan a una dieta, un ejercicio, lo que tú quieras, ¿no? O como cuando te dicen, es que, ¿sabes qué? Cuando estás en la escuela y te dicen, ¿sabes qué? Es tu última oportunidad, si no pasas el próximo examen, quedas fuera de la escuela, ¿no? Entonces cuando realmente te pones a estudiar. Pero sin contar esa parte del conflicto, ¿no? ¿Cuál es la clave para detonar el hacer, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que tú podrías sugerir? ¿Cuál es ese botón? A ver, obviamente que te paso los títulos, porque si abordamos ese tema estamos hasta las 5 de la madrugada. Pero, claro, pero básicamente hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, como nos enseña el psicoanálisis, como nos enseña esa religión original de la que alguna vez hemos hablado, ¿no? Que nada tiene que ver con las religiones de hoy en día, sino con ese saber hermético. Lo que genera la creación es el vacío. Fíjate tú lo que nos cuenta, por ejemplo, hoy la cuántica, lo que nos cuenta hoy la disciplinas como la geometría sagrada, donde tú dices, a partir del vacío se genera un hueco, un espacio en donde puede ingresar a tu vida algo distinto y tú puedes querer algo distinto. Cuando tú nombrabas antes, y una crisis, pues ¿qué es lo que deja la crisis por delante? Un vacío. Ese vacío, esa falta, es lo que te chupa y te moviliza. Estamos hablando un poco de topología a nivel de nuestra psiquis, para entender cómo funciona. Pero sin embargo te la voy a poner más simple todavía para, vuelvo a decir, simple en el sentido de tratar de llevarlo un poco más al llano para algún día abordarlo ahí sí ya con todo el argumento del caso. El ser humano se mueve, acá es donde está la clave de lo que tú decías, por tres cuestiones. Miedo, prestigio y amor. Son las únicas tres cosas que mueven al ser humano. Son las únicas tres. Si tú analizas tu vida cotidiana, tu vida en general, y buscas esos puntos en donde has hecho algo, analízalo y encontrarás detrás de ese algo esos componentes. Entonces, ya que eso está en nuestra psiquis, eso forma parte de nuestro yo, parte de nuestro ego, hay que aprender a usarlo a favor, porque son las fuerzas básicas. Es como si tú dijeras, es la marea de los océanos, es la fuerza del viento. No la puedes acallar, no la puedes cambiar, no, lo único que puedes hacer es aprender a orientar la vela de tu barco para aprovechar esa fuerza. Y que eso está directamente relacionado al tema del vacío. El vacío es la vela de tu barco. El prestigio, el miedo y el amor, el motor. Tú tienes que aprender con eso a usarlo de la manera en proporción y adecuada para darle a tu vida
ese que tú decías, ¿qué es lo que detona? Bueno, estas cosas. Pues ahí está, me gustaría que nos repitieras ese tema, es el prestigio, el Prestigio amor y el miedo digamos, es el motor, ¿no? el motor, ajá. El motor. Y la vela sería el vacío, que es aquello que hablan todos los que practican la meditación, ¿no? Buscar lograr entrar a ese vacío, ¿no? Sería por ahí la Sí, respuesta. Si nos quieres decir algún título de alguno de tus videos que hayas tratado este tema esencialmente. eh, varios, todos creo, no. Siempre voy dando distintas pistas. Si quieres ver un poquito más, en el, hace 2 semanas, 2 viernes atrás, hice un video de geometría sagrada en donde empecé a hablar del tema y lo concluí el viernes anterior. Yo una vez por mes, los viernes de cierre de cada mes, hago una ronda en vivo y en directo de preguntas y respuestas y abordé o terminé de hablar lo que me faltaba de geometría sagrada en ese encuentro, en donde muestro en esa geometría sagrada esta relación entre eh, cómo la esfera que representa el todo, que es representación de Dios, que representa nuestro psiquismo, esa esfera que no tiene arriba, no tiene abajo, no tiene punto de referencia, como cuando tú la penetras con una palabra, con un sonido, le haces un agujero, le haces un vacío, y esa esfera al tener un agujero, hacer un vacío, se transforma en un toro, y al ser un toro empieza a generarse una dinámica en particular Mm, en donde empieza a circular por tu vida cuestiones que antes estaban estancadas. Esto es lo que yo hablaba un poco en el video de geometría sagrada ujú. y básicamente es esto. Tú tienes que descubrir con qué sonidos, acá volvemos al tema de los sonidos primales, bueno, un montón de temas que ya se exceden un poco del título del encuentro de hoy. Pero tú tienes que encontrar qué vibración es la que penetra tu esfera. Tu esfera es tu psiquismo, tu esfera es tu universo, tu esfera es tu nivel de vibración. Tú tienes que encontrar qué sonidos son los que lo penetran y al penetrarlo se genera un vacío. Se transforma en un toro y por ese vacío se termina transformando en ese agujero negro, agujero blanco, donde empieza a circular todo este tema. Y para complementarlo con lo que decíamos, eso está directamente relacionado con esas tres fuerzas básicas del ser humano. El amor, el miedo y el prestigio. Y con toro te refieres a lo que es la energía toreidal, ¿no? Toreidal esta, Sí, sí. que ya has hablado antes, ¿no? Ahora, si quieres dejar algún mensaje final, yo nada más quería agregar que, bueno, pues me parece que en resumidas cuentas, todo este tema, todo el tema de los conflictos, de las crisis, va muy enfocado en controlar las masas, en llegar a tu mente y poder hacer que te definas para un lado o para el otro, no les importa, ¿eh? La cosa nada más que quieren tenerte en conflicto interno y con la misma gente, en lugar de que encuentres ese vacío del cual está hablando Cristian y obviamente pues te detone una acción hacia tu verdadero tú, ¿no? Hacia lo que realmente eres. Y por ahí tal vez, ¿no? La temática, porque alguien comenta ahora de que todo esto habla pues de una revolución, ¿no? Y más bien sería tal vez una revolución, pero interna, ¿no? Es que, a ver, básicamente, Pepe, ya estamos haciendo, ya lo estamos haciendo, todo lo que tenemos que hacer para transformar nuestra vida lo estamos haciendo. Lo que pasa es que hoy en día toda esa energía está aplicada en función de un otro. Ese otro es el yo, es el ego, es el personaje de turno, es el gobierno, o sea, dentro de nuestro ya están los mecanismos armados. Lo único que tenemos que cambiar es hacia dónde están dirigidos. Es como un interruptor. Hoy el clic está hacia afuera. Hay que bajar el interruptor hacia adentro. Y para eso, pues, el único camino que al menos yo conozco es el de la transformación personal. Y el camino de la transformación personal, pues, es una invitación a, por empezar, poner en duda todo aquello que das por hecho, das por establecido,
todo lo que crees y lo que no crees, lo que te gusta, lo que no te gusta. Por eso, una de las frases que resume un poco la transformación personal es la frase de iniciación que utilizaban los templarios, ¿eh? Donde la frase era: cuando odies lo que venerabas y aborrezcas aquello mismo, entonces estás listo para entrar a ese camino de la transformación personal. Ahí está un poco la clave. Cuando tú en tu vida cotidiana aprendas a odiar o aborrecer aquello que venerabas y venerar aquello que aborrecías, esa es un poco la invitación a esa transformación personal, porque te das cuenta que todo lo que tus gustos, tu personalidad, tus tendencias, todo está totalmente identificado a cuestiones externas a ti, que han sido modificadas por el entorno, por la masa, por los medios. Por eso es eso de aborrecer aquello que venerabas. Pero claro, el camino de la transformación personal es muy difícil, es un desafío personal en donde la única clave está en que lo haces por tu propio deseo de superarte a ti mismo, de transformarte a ti mismo y de realmente nacer a una nueva vida. Así que como mensaje de cierre de este encuentro y apertura para uno próximo, pues en realidad se trata de que voy a darte una frase que yo se la digo mucho a la gente que participa de las actividades de transformación personal que coordino en tu propio camino. Cuando aprendas a desconfiar de ti mismo, entonces serás confiable. Excelente, Cristian, pues muchas gracias de nuevo que estés por aquí. Pues los invito a que pasen a rutaverde.com, obviamente que pasen a tu canal si no lo han hecho ya y que se suscriban. Agradezco pues de una vez adelantadas las próximas participaciones, que yo sé vienen varias y que por ahí hay algunos temas que he querido proponerte, pero de repente se me adelantan otros temas que siento más apremiantes, como el día de hoy, el tema que, como platicamos al principio, no es tan importante el tema por el conflicto o la noticia en sí, sino por lo que genera y por lo que podría detonar en todos nosotros, y podría incluso pues podríamos incluso entrar en algún conflicto de este tipo de un momento a otro también. Pero bueno, ese ya es otro tema. Muchas gracias, Cristian, y pues nos vemos muy pronto. Gracias a todos los que han estado conectados aquí. Me quedo a leer los comentarios, se me han estado pasando porque son muchos, y pues ojalá también Cristian tenga el tiempo de darse una vuelta por aquí. La verdad es una gran parte de los comentarios, de los aportes que hay y los debates, son una gran parte de estos videos, así que bueno, pues lo agradezco bastante. Hasta luego, Cristian. Gracias, Pepe, y bueno, un saludo para todos los amigos de la Ruta Verde, y nos encontramos en el próximo programa. Gracias. Hasta luego.